Buenos días, es un placer estar en la mañana de hoy compartiendo este espacio con ustedes, donde vamos a tratar sobre la episteme, una vía para la racionalidad investigativa, y quiero declarar abiertamente que es un tema que me apasiona como docente, como tutora, como asesora, como coordinadora que fui de la maestría en educación, mención investigación educativa. He podido percibir que en muchos casos es más importante plantearnos el tema, preguntarnos si es pertinente y que si nos queda bien, cómo nos queda bien, pero pocas veces realmente nos damos cuenta que la racionalidad que asumimos es la piedra angular, es la piedra que soporta el trabajo de investigación. Yo quiero en este momento invitarlos a que más que un encuentro altamente académico sea un encuentro de afectos, un encuentro de contrastación, un encuentro donde podamos tener ideas afines o ideas que divergen, porque eso realmente es lo que nos va a permitir generar posturas. Para ir al meollo de la cuestión, yo les voy a invitar a que demos una mirada hacia la Grecia del pasado, hacia la Grecia de la antigüedad, donde encontramos hombres maravillosos, los presocráticos, entre los cuales se encuentran Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, que es uno de mis favoritos, y también demos una mirada hacia la espada de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, porque a través de ellos es que vamos a darnos cuenta de cuál es el origen del logos, cuál es el origen de la razón, cuál es el origen de la racionalidad. Entonces les invito a que transitemos del mito al logos, tomando en cuenta de que somos seres humanos que vivimos en un mundo de relaciones y este determina nuestra forma de pensar y ser. Vamos hacia allá entonces. El mito constituye la primera forma de explicación del hombre, que le permite saber qué ocurre en su entorno, qué pasa con él, y de acuerdo a ello se plantean distintos caminos míticos, los teogónicos, cosmogónicos, antropogónicos o escatológicos. Sin embargo, hubo un tránsito muy interesante de ese pensamiento mítico hacia la razón. Y precisamente lo dice con mucha sapiencia Cortés y Martínez cuando señala que es la expresión con la que se hace referencia al origen de la filosofía como superación de las formas míticas y religiosas de pensamiento y al advenimiento de un pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. Es la búsqueda de la aletheia, de la verdad. Es la búsqueda del principio constitutivo de todo, del arjé, y es allí donde los presocráticos tienen mucho que ver por sus explicaciones. Muchos hablaban de la niebla, del agua, del fuego, de la tierra, como ese principio constitutivo. Y eso fue lo que realmente dio origen al pensamiento racional, que luego se consolida más adelante con Platón, Sócrates y Aristóteles. Es interesante señalar que en la antigüedad el problema central del hombre fue la estructura de la realidad. Luego, en la Edad Medieval, el problema central fue la relación entre la fe y la razón. En la moderna, el conocimiento. Y en la contemporánea, la fundamentación de la ciencia. Pero la filosofía siempre ha tenido un eje central en todo eso y genera una serie de disciplinas entre las que se encuentra la axiología, la nociología, la epistemología, la ontología, que son conocidas por nosotros. Iniciaremos nuestra próxima lámina hablando sobre la epistemología. La investigación como proceso tiene su razón de ser en la filosofía, en el pensamiento racional. Y de la filosofía veíamos que se desprende la epistemología, la nociología, que son dos términos que muchos autores tratan indistintamente. Sin embargo, otros señalan que la nociología es la rama de la filosofía que se encarga del origen de todo el conocimiento y sus límites, mientras que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento científico. La epistemología está vinculada estrechamente a lo que es la episteme, a lo que es la postura epistémica, a lo que es la matriz epistémica. Sin embargo, nos damos cuenta que en muchos casos la invitada de honor
por el sentido de que solamente hacemos grandes fiestas cuando está con nosotros, pero no hay una profundización de ella, sino que sencillamente llega y se va. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo en los trabajos nuestros con la racionalidad, con la epistemología? Esa es una de las grandes preguntas. Meli señala de que la epistemología tiene 5 aspectos fundamentales, pero que uno de ellos es que permite diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Y yo me pregunto y les pregunto, como lo hice en un postdoctorado la semana pasada de investigación educativa, ¿se puede hablar de epistemología cuando observamos posturas epistémicas dentro de las investigaciones que son refritos o que son copias de otras? Y eso lo hemos vivido nosotros como tutores, como jurados. Se puede hablar de epistemología cuando observamos que la matriz epistémica no es más que un relleno en el proceso de investigación. Se puede hablar de epistemología cuando no tenemos claridad en lo que es la episteme. Se puede hablar de epistemología cuando realmente hemos creado un monstruo con pies de barro, un dios que es el método, la metodolatría, pensando que el método es quien resuelve todo. Entonces, yo les invito a que sigamos reflexionando en esto en la próxima lámina. La epistemología está vinculada entonces a lo que es la episteme, que es el modo de pensar, conocer dentro de un sistema de relaciones económicos, sociales, humanos, y que se caracteriza por su flexibilidad en la multiplicidad de formas en que se manifiestan los procesos y productos cognoscitivos. Representa un orden civilizatorio que se sustenta en una estructura histórico-social, por lo tanto es el modo de vida desde donde emergen las distintas racionalidades. De la episteme surgen los paradigmas, que en la voz de Alejandro Moreno lo hace de manera magistral. Él dice que los paradigmas no es más que la forma en que se despliega la episteme en un momento determinado. Otro grande de la investigación, Miguel Martínez, señala que es el trasfondo existencial y vivencial, es el mundo de vida y es el modo propio y peculiar que tiene un grupo humano de asignar significado a las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la realidad. Si ustedes se dan cuenta entonces que la epistemología vincula a la episteme y la episteme vincula a la matriz epistémica, que no es más que el modo de accionar de todo ello, de la epistemología de la episteme. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una matriz epistémica que debería ser nuestro riel, nuestro conductor? Y cuando hablamos de los supuestos filosóficos, lo que hacemos es copiar, porque no estamos claros en lo que estamos haciendo. Entonces, sencillamente nos convertimos en un robot investigativo. Y al convertirnos en un robot investigativo, lo que asumimos es que el método es quien nos va a salvar, que es el resuelve investigativo, y no es así. Y no es así. Entonces, yo les invito en este momento a que reflexionemos. Cuando yo digo que que voy a asumir el positivismo, no es porque yo sea positivista per se, sino que sencillamente porque mi realidad así me lo indica. Cuando yo digo que yo voy a trabajar con el paradigma interpretativo, no es porque yo sea solamente que trabaje con ese paradigma, sino no soy investigador. Si no, no soy investigador. Sencillamente es porque mi realidad me lo está indicando en ese instante. Y existen muchísimas formas de que precisamente se despliegue esa episteme en un momento determinado. Y es allí donde queremos realmente llegar. Después de haber tratado tan someramente los aspectos de epistemología, episteme, llamando la atención hacia la reflexión, llamando la atención hacia la toma de posturas, me permito presentar esta lámina que es producto de 2 maravillosos jóvenes venezolanos, 2 filósofos que en este momento por las circunstancias país no se encuentran con nosotros. Son profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Mácaro, y tuve la suerte y el honor de ser la tutora del doctor José Ángel Bermúdez, tanto en la maestría como en el doctorado, y fui asesora del proyecto de investigación doctoral del doctor Giancarlos García Zacarías. También tuve el privilegio de que fuesen mis profesores en la maestría de investigación educativa durante cierto tiempo en la unidad curricular epistemología. Y entonces hacíamos muchas discusiones y ellos hicieron muchas propuestas para que los estudiantes realmente reflexionaran y trabajaran sobre la racionalidad. Y de allí viene esta lámina que les estoy presentando,
que lo más importante no es solamente que, bueno, que puede ser una lámina donde yo me pueda fijar de cuáles son los supuestos de la investigación, sino que sencillamente es para llevar a reflexionar. Ellos hacen un aporte maravilloso y es que entre esos supuestos ellos colocan la antropología. ¿Cómo se ve el hombre de acuerdo a las distintas racionalidades? Y esto es importante que nos veamos como investigadores, como seres humanos. Entonces, el problema no está en que yo sea positivista, en que que a mí me encante lo cualitativo, o que yo sea interpretativo, que yo sea, que a mí lo que me encanta es transformar, que yo soy sociocrítico, o que yo estoy en el mundo de la complejidad y la transcomplejidad. Ese no es el caso. El caso está en que yo puedo decir que a mí me encanta el interpretativo, a mí me fascina el interpretativo, pero si mi realidad me dice que está dada y que yo debo estudiar una partecita de ella, sencillamente, señores, yo tengo que abordarla bajo la racionalidad positivista. Allí no hay vuelta hacia atrás. En cambio, si mi realidad me señala que yo debo profundizar en emociones, en sentimientos, yo debo profundizar en mundos de vida, por lo tanto, yo debo estar ubicada en la racionalidad interpretativa. Así me lo señala la epistemología, así me lo señala la episteme, ese modo de vida. Si yo lo que quiero, si mi realidad lo que me pide es transformar, emancipar, trabajar con grupos humanos, sencillamente yo estoy en un accionar, reflexionar, accionar. Yo estoy metida en el mundo de lo que es el paradigma sociocrítico. Si yo lo que deseo es, por ejemplo, una parte de realizar un estudio donde necesariamente tengo que hacer estudios estadísticos de varianza, covarianza, y luego me interesa profundizar en mundos de vida, yo tengo que buscar otra alternativa, la complementariedad, los multimétodos, la complejidad, la transcomplejidad. Entonces, la cuestión está no en que yo lleve una etiqueta en la frente de cuál es la racionalidad, sino que la racionalidad viene dada por la realidad. Viene dada por la realidad y existe. Entonces, no es que a mí me guste la lógica racional o me guste la lógica interpretativa con enfoque fenomenológico o me guste la lógica sociocrítica o me guste la lógica configuracional. No es el caso. El caso es que como investigadores debemos abordar la realidad y de acuerdo a ella asumir la racionalidad. Bueno, entonces este es mi aporte en la mañana de hoy. Espero que podamos de alguna u otra forma profundizar en ello. Muchísimas gracias. Buenos días. Continuando con la socialización del conocimiento a través del simposio Paradigmas, Racionalidades, Investigaciones y Posturas, le damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Duarte, quien nos brindará su ponencia Dimensiones del conocimiento de los paradigmas de investigación. Muy buenos días, bienvenidos todos al evento de Paradigmas, Racionalidades, Investigaciones y Posturas, organizado por la UNEFA Núcleo Aragua. Mi agradecimiento a la institución, especialmente a la doctora Jenny Olivares, jefe de estudios de posgrado de la UNEFA Núcleo Aragua, a los participantes de los doctorados, específicamente a la magíster Maves Hidalgo por su apoyo en la realización del evento. Mi intervención es referente a las dimensiones del conocimiento de los paradigmas de investigación. Realmente lo que me motivó a esta intervención, a esta ponencia, fue los errores que existen en cuanto a lo que son las dimensiones del conocimiento y cómo éstas influyen en la investigación. Por tal motivo, ¿verdad? Se unen dos ejes temáticos, como son estas dimensiones del conocimiento y los paradigmas de investigación, los cuales son valiosos e imprescindibles para el éxito de una tesis doctoral. En el conocer de las dimensiones del conocimiento, emerge la primera dimensión, que es la dimensión ontológica. Esa está ligada realmente con la realidad que se vive en la investigación, para que emerja el ser humano, el cual
nosotros queremos o quien nosotros queremos realmente descubrir en cuanto a sus capacidades, sus talentos, sus experiencias, sus vivencias. Seguidamente tenemos la epistemología, que es la ciencia del conocimiento, es que está centrada exclusivamente en el paradigma que asume el investigador. Y de ahí se derivan las teorías que están accionadas en ese proceso investigativo. Otro aspecto importante de la epistemología es el epísteme, que es la óptica del investigador. Son los lentes con que él quiere mirar esos hechos, esos sucesos, esa realidad. Entonces es imprescindible, ¿verdad?, el conocer ese paradigma. La principal decisión que tiene el investigador es decidir cuál es ese paradigma. Eso se acciona con la otra dimensión del conocimiento, como es la metodológica, que es realmente la esencia del punto de vista, ¿verdad?, del camino investigativo, de las técnicas, de los instrumentos que va a utilizar el investigador en su tesis doctoral. En continuidad de ideas emerge la axiología, que en toda investigación es fundamental, sobre todo en la investigación cualitativa, donde los valores son transversales. En este orden emerge lo nociológico, que tiene que ver con el origen del conocimiento. ¿Cuál es, verdad, la relación o la interrelación que existe entre el investigador y los actores sociales? Para luego emerger en la dimensión teleológica, que marca el propósito, la utilidad que tiene la investigación. Este es el recorrido de las dimensiones del conocimiento que van enlazadas en cada momento investigativo. Las dimensiones del conocimiento, expresadas anteriormente, se articulan con los paradigmas de investigación, las cuales son las realizaciones científicas que ocurren y las cuales van cambiando la vida, el parecer, hasta la misma realidad para generar un nuevo conocimiento. De esos paradigmas de investigación emergen el positivismo como un paradigma o un estilo de pensamiento que está ligado realmente con la razón, con la lógica, sobre todo, ¿verdad?, aplicada a lo que es la estadística, la matemática. Después de esa evolución histórica, este paradigma no dio respuesta a lo que es el comportamiento, a lo que es el ser humano en sí, a sus afectos, a sus experiencias, a sus vivencias, y entonces emerge el pospositivismo para marcar y para responder a lo que no pudo realmente especializarse o especificarse el positivismo. ¿Cuál es la principal decisión del investigador? Decidir cuál es su paradigma. Con aquel paradigma que él se sienta identificado, que vitalice el trabajo investigativo, que marque su estilo de pensamiento, su forma de ser, y que permita realmente que la investigación pueda evolucionar. Dentro del positivismo existen dos corrientes filosóficas, como es lo interpretativo, fenomenológico y naturalista. Esa primera corriente filosófica está arraigada a lo que es el comprender e interpretar el fenómeno de estudio. Está ligado de un punto de vista de una naturaleza de la realidad que es múltiple y que es construida. Por eso es que este estilo de pensamiento va arraigado transversalmente a lo que son los valores.
Su propósito fundamental es, es conocer, es indagar, es comprender e interpretar los diferentes fenómenos sociales que ocurren en la realidad para darle un verdadero significado y una representación. Asimismo, surge otra corriente filosófica, pero que está enlazada dentro del pospositivismo, como es el sociocrítico, que está o que tiene el propósito o la finalidad de criticar, de transformar la realidad. Esta, del punto de vista axiológico, tiene valores que son ideológicos y que están enlazados con una reflexión y con una crítica. Por eso es que este entendimiento o este estilo de pensamiento está muy ligado a lo que es el sujeto y el objeto, pero de una forma de que también el objeto critica al sujeto o viceversa para darle un verdadero significado o una verdadera representación, que la mayoría de las veces está ligado con lo cotidiano. ¿Qué hace ese actor social en su vida cotidiana y cómo él está circunscrito a un mundo social? ¿Cuál es la relevancia e importancia que tienen las dimensiones del conocimiento en una tesis doctoral? Que ellas son transversales y permiten, de una manera u otra, evaluar la tesis doctoral. Tú puedes perfectamente colocar un cuadro donde coloque las dimensiones del conocimiento por momento investigativo. Y si tú ves y observas de que esas dimensiones no están en todos los momentos, es porque realmente no has podido llegar a una coherencia o una consistencia interna del trabajo investigativo. Por eso es la importancia de lo que son las dimensiones del conocimiento. De ahí que se deriven una serie de errores comunes en lo que es el trabajo investigativo. Entre esos errores más comunes en la dimensión del conocimiento, epistemología, se encuentra que no existe una selección del paradigma de acuerdo a la experiencia, vivencia y expectativas y necesidades del investigador. ¿Por qué? Porque se ve influenciado por el tutor y en algunos casos por el jurado. Esto hace de que realmente el entendimiento, la asimilación y la comprensión del fenómeno de estudio no esté de acuerdo al epísteme del investigador, desde su mirada, desde su óptica, y eso influye directamente en todo el proceso investigativo. Por eso es que esa selección del paradigma tiene que estar acorde con el estilo de pensamiento, con el manejo del hemisferio cerebral del investigador. Y que en algunos casos, en esa relación tutorial, se ve bloqueado por el tutor cuando él decide ese paradigma que él va a transitar en la investigación. Otro aspecto importante es la selección de las teorías que no están acorde con las dimensiones. Sobre todo en el caso de que tenemos una mirada axiológica. En algunos casos no aparece la teoría axiológica acorde a esos valores. Si estamos hablando de una dimensión del punto de vista de la gerencia, de una tesis doctoral en las ciencias gerenciales, debe aparecer o debe estar
involucrada directamente una teoría gerencial y administrativa. Otro aspecto también sucede con el punto de vista de que debe estar enlazada una teoría con el paradigma. Entonces, si estoy en el caso del interpretativismo, debe obligatoriamente transitarse por las teorías de Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Y si estoy en el otro estilo de pensamiento crítico o sociocrítico, debe aparecer Karl Marx, Max Weber y Schut como los defensores de las teorías que estoy involucrando. Entonces, estos aspectos deben tomarse en cuenta a la hora de hacer una tesis doctoral, sobre todo desde el punto de vista de la dimensión del conocimiento epistemológico, que son una de las vertientes criticadas y son una de los aspectos donde se dirigen los tutores y los jurados. En este orden de ideas, el principal error en esta vertiente, como la metodológica, es la carencia de una selección apropiada del método de investigación, acorde con la corriente filosófica asumida por el investigador, o en otras palabras, el paradigma. Entonces, debemos estar claros de aquellos métodos que vinculan con el paradigma que seleccionamos, ya que cada paradigma tiene su método investigativo asociado que nos va a favorecer indiscutiblemente en los propósitos, las técnicas e instrumentos aplicados. Otro error común, sobre todo en el caso de tesis doctorales cualitativas, es la utilización tangible de un cuadro de operación de variables, de las características de ese informante o ese participante clave dentro del escenario objeto de estudio, lo cual realmente no va asociado con el paradigma interpretativo, fenomenológico, naturalista o con el sociocrítico, que son las corrientes filosóficas del pospositivismo. Por ende, yo debo estar enlazado con un lenguaje acorde con ese paradigma, ya que en el caso que tomemos una investigación cualitativa, ella es descriptiva y se orienta a indagar, describir o develar en el escenario objeto de estudio. De ahí que emerjan sus hallazgos, lo cual no son datos cuantificables o cifras, sino es información que emerge de las técnicas aplicadas, como son la entrevista en profundidad, la cual me aporta una información de las vivencias, de las experiencias, de las emociones, de los sentimientos de ese actor social, los cuales conforman o van a conformar los hallazgos investigativos que posteriormente son el eje de la construcción teórica en una tesis doctoral pospositivista o cualitativa, donde esos hallazgos de lo que emerge el sujeto, de lo que siente, de lo que sufre el sujeto, es lo fundamental, es lo imprescindible que debe tomarse en la construcción teórica. Por ello, esas experiencias, esas vivencias, es la primera línea, la primera arista, la primera dimensión que debe tomarse en cuenta en la construcción de teorías, porque estamos hablando de una teoría de lo singular, una teoría que emerge del ser humano y que está centrado en todas esas dimensiones del conocimiento. En esta línea argumentativa emerge una de las dimensiones que se va a tratar el día de hoy, como es la dimensión del conocimiento metodológica, que está vinculada con la palabra metodología, que proviene del griego método,
que significa el método, y de logos, que significa teoría o tratado de los métodos. Esta estudia el procedimiento y las técnicas que se emplean en cualquier investigación. ¿Qué ocurre en la realidad? Que en esta vertiente o en esta dimensión metodológica existen errores comunes. Finalmente, mi agradecimiento a la UNEFA por esta oportunidad que me brinda de poder interaccionar, dialogar con los participantes del doctorado en Ciencias Gerenciales e Innovaciones Educativas. Si quieren saber más referente a esas dimensiones del conocimiento de los paradigmas de investigación, pongo la orden, mi libro digital electrónico, el cual, ¿verdad?, contiene todos estos elementos imprescindibles para la construcción de una tesis doctoral, desde su inicio hasta su fin. Agradecido a mi amiga, la doctora Jenny Olivares, y también a Mavis Hidalgo por este contacto, por esta interacción que nos permite, ¿verdad?, ejercitarnos, sobre todo en estos tiempos que vivimos y donde estos escenarios, estas formas de comunicación ennoblecen y enaltecen lo que es la labor investigativa y sobre todo nuestro dar en la formación de los doctorantes. Muy buenos días y reciban mi aprecio, mi apoyo, y estoy a la orden para cualquier iniciativa en el campo del saber que construya, ¿verdad?, una nueva Venezuela arraigada en nuestros derechos y deberes constitucionales, y sobre todo que permita esas nuevas miradas del punto de vista de la investigación. Feliz y bendecido día a todos los presentes, agradeciendo a Dios primeramente por la oportunidad que nos brinda a poder estar en este compartir de saberes, el cual por supuesto se nutre con nuestra presencia y participación. Agradeciendo al capitán de navío Juan Carlos Romero Delgado, decano de la UNEFA Núcleo Aragua. Agradeciendo al equipo organizador de este simposio, muy especialmente a la doctora Jenny Olivares y a la doctorante Mavis Hidalgo. A todos, muchas gracias por estar hoy acá. En la discursividad que hoy comparto con ustedes, es importante resaltar el hilo histórico del tiempo en la investigación, iniciando con la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra, surgiéndole muchas dudas, inquietudes e incertidumbres. De allí, pues, que aparece el fuego, aparece la rueda, el habla y la escritura, entre tantas cosas inventadas por el hombre. Ojo, pendiente, no hay discriminación de género. Así pues, vemos como en las cuevas de Altamira, el hombre, con su arte pictórico rupestre, dejó huellas imborrables para nuestro devenir histórico. Hammurabi codifica el patrón jurídico para la Mesopotamia del momento, al estatuir un código de leyes, el cual aún está conservado en el Museo del Louvre en París. Estos importantes hallazgos de investigación nos llevan a encontrarnos con los papiros egipcios, donde reposa cualquier cantidad de información referida a las diferentes ciencias conocidas por nosotros actualmente. Es así como llegamos a Grecia antigua, cuna del amor por la sabiduría, que no es otra cosa que la filosofía, madre de todas las ciencias, y cuyos máximos representantes, a juicio del investigador, son Aristóteles, Sócrates y Platón, por supuesto, sin menoscabar a otros como tales de Mileto, Parménides, Sófocles, Eurípides, entre otros, y cuyo legado a la posteridad investigativa está en la retórica y la dialéctica. Estos hallazgos nos permiten afirmar que la inquietud por investigar
data de algunos siglos atrás. De allí pues, continuamos. En este proceso de reflexión, teorización y producción de conocimiento, tenemos como uno de los inventos más determinantes a lo que investigación se refiere, y como lo es la invención de la imprenta, en manos del alemán Johann Gutenberg, en el siglo XV de nuestra era. Su trabajo más emblemático, conocido por todos nosotros, la Biblia. Un texto muy controversial que, sin embargo, aún guarda vigencia en la fe del mundo católico occidental. Libro este con el cual continuamos el sendero investigativo de nuestra génesis. Todavía discutimos si provenimos del mono o de la evolución. Sin embargo, para el mundo católico provenimos de un don divino que es Dios. El sendero, a partir de lo expuesto, de todo lo que se ha dicho anteriormente, llegamos a Augusto Comte, considerado el padre del positivismo, y cuyo punto álgido se puede encontrar en el axioma causa-efecto. Este filósofo afirmaba que solo el espíritu positivo representaba una auténtica mutación del espíritu, tanto en el objeto de la investigación como en el método a emplearse. Por tanto, el positivismo consiste en aplicar métodos cuantificables, matemáticos, a los fenómenos sociales y políticos, llamados por él el campo de las ciencias experimentales. En esta discursividad quizá no se ha aventurado a afirmar que el positivismo es importante en las ciencias sociales porque explica los fenómenos por medio de leyes generales y universales, lo que conlleva a considerar a la razón como medio para otros fines. He aquí la importancia de mantener el hilo investigativo en un sendero de investigación. No podemos dejar a un lado cómo ha sido el devenir histórico del hombre en el mundo de la investigación. Una de las razones a considerar en esta parte de la presentación es la convicción que tengo como investigador a que los paradigmas deben ofrecer un aporte metodológico, pues ellos representan una opción para investigar una determinada realidad. Cada paradigma, indiferentemente que sea el positivista o el postpositivista, le ofrece al investigador la oportunidad de desarrollar una investigación y llevarla a feliz término. Comienzo con el paradigma positivista o cuantitativo, el cual viene derivado de las ciencias naturales y el empleo del método experimental. Este método, por supuesto, este paradigma, es establecido desde finales del siglo XIX y considerado como el modelo de investigación científica, es decir, por la rigurosidad que daban sus resultados. Por supuesto, entre sus principales características tenemos la orientación nomotécnica, la formulación de hipótesis, su verificación y la predicción a partir de estas, o sea, a partir de las hipótesis. El empleo de métodos cuantitativos y de técnicas estadísticas es bien importante en el paradigma positivista. Asimismo, se le pueden atribuir que su axioma es el causa y efecto, o sea, te motiva un tema y él tiene un efecto que lo obtienes al final de los resultados con la aplicación de los debidos instrumentos y el análisis de estos. Otra cosa que se puede decir del paradigma positivista es que es objetivista, con representación de valores neutros, usa la perspectiva desde afuera, la comprobación y la realidad fija estable. Entre los máximos representantes del positivismo tenemos a Augusto Comte, a Saint-Simon, a Hom, a John Stuart Mill, a Adorno, a Habermas y Kelsen, entre otros. En la búsqueda sistemática y rigurosa de respuestas a muchas inquietudes, como investigador, pretendo completar el vacío teórico dejado por el paradigma positivista. Cuando yo hablo del vacío teórico,
es porque como él trabaja con la causa y efecto, no permite describir situaciones, no permite valorar la subjetividad de la investigación. Es por ello que el paradigma positivista le da paso al surgimiento del paradigma pospositivista o cualitativo. Este llega a su pleno desarrollo en la década de los años 50 y de los 60 del siglo pasado. Contribuyendo a su progreso estuvieron Wittgenstein, Hanson, Comte, Feyerabend, Lakatos y Popper, entre tantos investigadores pospositivistas. Con este paradigma hay un cambio total de modo de pensar y concebir la realidad. Gracias a esto, logra adquirir una importancia significativa en el campo investigativo de las ciencias sociales, el cual nos ocupa hoy en día. Con respecto al paradigma sociocrítico, este se caracteriza por ser divergente, holístico, construido, está impregnado de valores sociales, políticos y de liberación. En este paradigma, el sujeto mueve al objeto y el objeto direcciona al sujeto. Su principal herramienta generadora es la dialéctica, con la cual produce cambios y transformaciones. Este paradigma tiene asidero. En este paradigma es importante acotar que la crítica social tiene un marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Su máximo, o quizás el más emblemático representante, es Hubert Habermas, pudiendo también tener como representantes a Marx, a Freire, Schutt y en Venezuela a nuestro gran maestro Luis Bertrand Prieto Figueroa. Por último, de esta disertación nos toca hablar del método fenomenológico. Este trata de cómo el individuo percibe al mundo internamente, cómo lo experimenta y cómo vive los fenómenos de esa realidad. Además, el método fenomenológico estudia casos concretos como base para el descubrimiento de lo que es esencial, teniendo en cuenta su propio marco referencial. Podemos evidenciar que es un método descriptivo, reflexivo, que estudia hechos, así como situaciones difíciles de observar y comunicar. La fenomenología como método es quizás uno de los más difíciles de estudiar, pues se basa en el Epouget. La fenomenología prohíbe interpretar la información que suministra el informante clave, es decir, no se puede manipular el verbatim, pues se perderá la esencia del fenómeno en sí. Acá es importante aclarar que cada uno de los métodos que se puede utilizar, hay otros más, hay el etnometodológico, hay estudio de caso, biografía, historia de vida, hay otros más, pero cada uno se le debe respetar el hecho del qué investigativo, porque a diferencia del cuantitativo no es una crítica ni estoy interesado en desvirtuar el positivista. Se pudiera pensar que se puede manipular la información según el interés del investigador. En cambio, en las investigaciones que están enmarcadas dentro del paradigma postpositivista, la principal característica es lo descriptivo, lo interpretativo del hecho investigado. Como ya hice referencia en la lámina anterior, el paradigma postpositivista nos permite un transitar epistémico con opciones para ello. Por supuesto, estas nuevas opciones están orientadas por un acercamiento del sujeto hacia el objeto. Del objetivo se transita lo subjetivo y lo intersubjetivo. Iniciamos pues con la etnografía. Sabiendo que la etnografía, más que una ciencia, es una rama de la antropología, la cual es conocida por muchos investigadores como la ciencia de los pueblos, y cuyo epicentro es el estudio sistemático de las personas en el lugar donde habitan, y las costumbres propias de ellos. Esto lo logra
por medio de la observación de las prácticas en todas las manifestaciones del quehacer humano. Este tipo de investigación es holística, naturalista, fenomenológica, hace uso de la observación y en ella no están presentes los juicios de valor. Se debe respetar lo que el participante está viviendo. Por su parte, la investigación acción participante es una investigación que integra los tres ejes, ¿cuáles son? La investigación, la acción y el participante. Y en la que el investigador forma parte participante de la situación problema. Es decir, el investigador está estrechamente involucrado a través de la observación y participación directa. Uno de los objetivos principales de la investigación de la IAP es conocer la forma en que las personas interpretan las estructuras sociales para desarrollar las actividades comunes a través de sus organizaciones. En Venezuela hoy en día se está dando mucho a través de tantos programas y tantas unidades curriculares la investigación acción participante. Entendiendo esta, que es un proceso investigativo por medio del cual los miembros de un grupo o de una comunidad determinada, donde se colectan, analizan información y se actúan sobre situaciones determinadas con el telos de encontrar las posibles soluciones. Y con esto, promover la transformación de la realidad social circundante en esas comunidades. Ciertamente, estamos frente a un cambio radical de paradigma y donde lo interpretativo, lo natural y lo descriptivo han tomado auge. Es en este momento que se observa en nuestro país esta realidad. Estimados participantes, he llegado al final de mi presentación o de mi ponencia. He aquí. Ahora sí. Cuando inicié les dije que eran los senderos de la investigación, hicimos un recorrido por todas partes, pero ahora vamos a hablar de los senderos de investigación hacia mi epísteme, o sea, yo investigador, ¿verdad? Teniendo las herramientas y los conocimientos que he adquirido a lo largo de estas presentaciones, ya debo elegir qué voy a hacer. Ciertamente debemos considerar como investigadores la línea del tiempo de la investigación, cómo surge la investigación, porque ciertamente en la exposición dada por el doctor Jordi, en una de sus participaciones en la ponencia del doctor Duarte, él hacía acotación de un método muy importante establecido por los griegos, que es la dialéctica. Entonces, quizás no se considera, no podemos considerarlo por la longevidad de la teoría, pero si nos ponemos a ver, ellos dejaron un gran recurso a nuestro haber de saberes. Es decir, la dialéctica se usa hoy en día en el paradigma sociocrítico. Es una gran realidad porque ese es el que lo mueve. Además de eso, tenemos que tener claro qué es el positivismo, hacia dónde va el positivismo, qué busca el positivismo, bajo cuál premisa se maneja él, que es la racionalidad. Tenemos que saber, ¿verdad?, diferenciar entre lo que busca el positivismo y lo que quiere el pospositivismo. El pospositivismo es un paradigma donde se busca lo holístico, se busca lo interpretativo, se busca lo natural y él, por supuesto, se apoya en otros métodos, como ya se nombraron, el etnográfico, el sociocrítico, el fenomenológico, la investigación-acción participante, métodos que hoy en día todos nosotros los que hacemos investigación a nivel doctoral estamos doctos en eso y debemos manejar esa discursividad. Asimismo, en virtud de estos vacíos que dejan, o estos vacíos teóricos que pudiéramos entender de esa manera, que dejan tanto el paradigma positivista como el pospositivista, emerge un paradigma complejo que yo lo denomino la conjunción. Es decir, voy a tomar lo que requiero de un paradigma y lo que requiero del otro para obtener el final feliz que deseo con mi pretensión investigativa.
Hemos paseado por una serie, les he dado varias descripciones de los diferentes métodos, hemos hablado de cada uno de los dos paradigmas, me pasé por el hilo histórico como les dije, ya hablamos del método complejo de Edgar Morin, hablamos de Marturana, hablamos de Basará Nicolescu, que es el que hace el protocolo de la transdisciplinariedad, y nos toca a nosotros ahora, como investigadores, decidir cuál es el camino, cuál es el sendero. Por eso es que esta lámina es tan alusiva a tantos momentos en diversidad de colores y fondos, porque en sí nosotros somos los que vamos a decidir qué investigar. Ciertamente también puedo decirle que debe haber un matrimonio, como hacía acotación el doctor Duarte, entre el tutor y el tutorizado. Debe haber ese vínculo emotivo dentro de lo que a mí lo que es mi inquietud investigativa con lo que pueda hacer mi tutor conmigo. Y mi tutor debe tener una cierta interconectividad con mis necesidades investigativas, porque si eso no se da, no va a haber nada allí. Y nosotros somos, en definitiva, quienes decidimos cuál va a ser nuestro epísteme. No debemos olvidar las dimensiones a las que hacía alusión el doctor Duarte, porque ellas son el eje transversal en muchas ocasiones de nuestras investigaciones. Por su atención, muchas gracias. Omar Montenegro para servirles. Buenos días, bienvenidos todos a la socialización del conocimiento a través del simposio Paradigmas, Racionalidades, Investigaciones y Posturas. En esta oportunidad recibimos a la doctora Irmi Sequera y su ponencia Socialización de la Investigación. Iniciamos. Buenos días, doctora Jenny Olivares. Muchísimas gracias por esas hermosas y sentidas palabras dichas por usted en el día de hoy. También quiero agradecer al capitán de navío Juan Carlos Romero Delgado, decano del núcleo Aragua. Y voy a aprovechar esta oportunidad para seguir agradeciendo sobre todo a aquellas personas que eligieron estar hoy aquí, en este simposio que le estamos dando este inicio. Un simposio de la investigación. Para mí la investigación es como una aventura donde nosotros muchísimas veces vamos con ciertas expectativas, vamos con unos supuestos investigativos y resulta que cuando nos adentramos a ella nos encontramos que los resultados son otros o emerge lo que nosotros queríamos, pero también aparecen otras nuevas aristas. Sin embargo, para mí es una aventura lo que ocurre dentro de la investigación. Pero necesitamos conocer qué es la socialización. Dentro del campo de la investigación, esta tiene como propósito el abrir los espacios a encuentros disciplinarios e interdisciplinarios de saberes. ¿Para presentar qué? Para presentar las producciones investigativas, que son el factor primordial de transferencia de conocimiento, que surgen por medios de los fenómenos que se están estudiando, que aparecen como elementos de apropiación de los resultados de las comunidades universitarias. También la socialización permite impulsar los trabajos colaborativos dentro de las comunidades de investigadores y su estrecha relación que existe con la cultura de la investigación. Para nadie es un secreto que sí hay investigación. En muchas universidades venezolanas se están haciendo investigaciones. Pero ¿qué nos está ocurriendo? ¿La estamos dando a conocer? ¿Dónde está nuestra producción a nivel nacional? A nivel internacional nos proyectamos. ¿Otros países conocen qué estamos haciendo? Quizás algunos sí, quizás algunos no.
Algunas universidades con excelentes trabajos solo se quedan dentro de las propias instituciones, como yo digo, en las vitrinas de las bibliotecas, con ese cúmulo de información que está allí, que puede propiciar a que otro continúe ese desarrollo investigativo. La socialización es el proceso donde los individuos incorporan nuevas normas, nuevos roles, emergen valores, actitudes, creencias, a partir de dónde, del contexto social donde se encuentren insertos quienes, los investigadores. ¿A través de qué podemos hacer esto? A través de los agentes de la socialización. ¿Cuáles son? Ya los conocemos: los medios de comunicación, la familia, los amigos, las instituciones educativas, y existen muchos otros más. Cada día se van creando nuevos, y eso siempre van a seguir apareciendo. El desarrollo humano constituye uno de los principales objetos de estudio de las ciencias sociales. Por ende, aparece aquí entonces lo ontológico y aparece lo axiológico de toda investigación. El término de la sociabilización presenta algunos procesos, entre ellos un proceso de conformación y organización de los grupos sociales. Tenemos grupos educativos, políticos, económicos, culturales, investigativos, y todos va a ir dependiendo de cada tipo de interés, van a ir apareciendo los grupos. Pero lo más importante es la focalización que debe tener el individuo. ¿A través de qué? De los agentes sociabilizadores, como son la familia, los centros educativos, los grupos de amigos y, por supuesto, los bien nombrados y bien hoy en día, que nos guste o no nos guste, ya tenemos estos medios de comunicación casados con las redes sociales, que nos permiten entonces, a través de estos medios, nosotros demos a conocer todas estas investigaciones, las sociabilicemos para que luego podamos obtener unos nuevos valores, unas nuevas actitudes, unas creencias, una sociedad cambiante y, sobre todo, el nacer del nuevo individuo. Muchas gracias y seguimos en este proceso de crecimiento juntos, atreviéndonos a qué, atreviéndonos a hacer. Y por eso busqué este pensamiento de Tomás Pullap, que es un argentino economista, donde nos invita y nos hace recordar y nos hace afianzar que no hay mayor acto de rebeldía que estudiar. Entonces, amigos, sigamos estudiando, sigamos transitando por esta senda investigativa. Gracias. Para continuar con el desarrollo de la socialización de la investigación, debemos entonces nosotros conocer las características de ella. La primera característica es promover la capacidad de interactuar. ¿Quiénes son los que tienen que interactuar? Los investigadores, las universidades entre sí, ya que esto no está ocurriendo como debería ser, por lo menos aquí en nuestro país. Promover esta capacidad de interacción entre universidades para que se haga ese verdadero intercambio de conocimiento que permita conocer qué están haciendo las universidades. También otra de las características es auspiciar las convivencias con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos debemos quedar en nuestros recintos académicos, debemos compartir con otras instituciones y hacer intercambios multidisciplinarios para dar a conocer
todas estas cantidades de fenómenos que se vienen estudiando y que se vienen trabajando en el país, pero que solo se quedan en las bibliotecas guardados y que es necesario que salgan a la luz. También esto permite la construcción de nuevos valores, pero ¿de cuáles nuevos valores? De las personas que vienen cercanos a los investigadores, que vienen emergiendo de las universidades como nuevos investigadores, permitiendo así que se construya el verdadero valor de proyectar lo que se está haciendo. La socialización tiene como característica primordial que es un proceso que se da a lo largo de toda la vida del individuo. El individuo desde que nace hasta que, sus últimos días está en ese proceso de vida donde va socializando, va dando a conocer lo que hace. Pero en este caso nosotros estamos trabajando la socialización hacia la investigación. Debe ser propicio la existencia para la interactividad entre los investigadores y la sociedad misma, y así poder verificar todos los conocimientos que se vienen estudiando de todos aquellos fenómenos que cada quien se le ocurre cuando comienza a hacer un proceso investigativo del querer estudiar. El proceso de la socialización de la investigación. Nos encontramos aquí con algunos exponentes de teorías que he considerado que son fundamentales para trabajar la socialización. Cuando estamos investigando, la parte teórica está estrechamente relacionada con lo que deseamos encontrar, con lo que deseamos buscar, con lo que deseamos conocer. Es por eso que voy a nombrar algunos de ellos, pero existen muchos, porque todo va a ir basado en lo que nosotros queremos resaltar dentro de la investigación. Nos encontramos al padre de la sociología, un francés llamado Émile Durkheim, que trabaja o es el creador de la teoría del estructuralismo funcionalismo, que también es conocida con otros autores como la teoría estructuralista. Es muy usada en las ciencias sociales, donde se habla que los elementos de las estructuras sociales son independientes entre sí, que lo investigado debe estar enmarcado en primer lugar en la causa del fenómeno y en segundo lugar sobre la función del fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos indica que la acción social es la base de la socialización. Porque ¿qué es la acción social? La acción social es el quehacer social que hacemos los investigadores dentro de las comunidades investigativas. También encontramos la teoría de Max Weber, que es la de la acción social, que se refiere a toda acción social o toda actividad que tenga sentido para quienes la ejecutan, afectando la conducta o no de otros, cuya orientación es la inspiración de tipo altruista o desinteresado. En realidad, está conformada por las acciones portadoras de sentido. El concepto de la sociología de Max Weber está referido a dos nociones gemelas, que son la categoría de comprensión y el sentido que las conforma, centrado
en los fundamentos metodológicos. También encontramos la teoría del construccionismo social, donde el lenguaje refleja los contenidos mentales de quienes, de las personas que estamos investigando, de quienes son nuestras muestras, de quienes son nuestros informantes, de quienes son los que nos relatan y los que nos dan la información del hecho investigativo. Tenemos a Thomas Luckmann y a Peter Berger. Ellos tienen un abordaje del pensamiento posmoderno, donde ellos reúnen una serie de procesos reflexivos que contribuyen a insertar la postura de escuchar. ¿De escuchar para qué? Escuchar para comprender, para construir un nuevo conocimiento significativo, donde queda involucrada la acción del fenómeno que a su vez permita el manejo de un lenguaje que construya y posibilite una verdad posiblemente para ese momento absoluta. Es importante crear diálogo, es sumamente trascendental el uso de la interacción con los demás. ¿Por qué? Porque está basado en lo ontológico de cualquier investigación, para llegar entonces a lo teleológico del fenómeno que se está estudiando. Es importante entonces considerar estos tres teóricos para el proceso de sociabilización. ¿Existen otros? Sí, existen muchos más, y todo va a ir dependiendo del tipo de estudio que nosotros estemos realizando. Vamos a ir encontrando teóricos que nos permitan la adaptabilidad del fenómeno investigativo. Los agentes de socialización de la investigación. ¿Qué son los agentes de la sociabilización de la investigación? Son los elementos que intervienen para facilitar los espacios donde se pueda socializar la investigación. Encontramos unos espacios bien básicos y unos determinantes. Los básicos son la familia. Generalmente, cuando se está realizando una investigación, nuestra familia de una u otra manera está inmerso dentro de ella, cuando nos prestan el apoyo, cuando nos ayudan, cuando nos facilitan ciertas cosas, pero siempre como investigador uno realiza esos comentarios dentro de la familia. Existe la posibilidad de que haya alguien que también esté interesado en la temática que nosotros estamos investigando, o que sea un experto y nos permite entonces en esa primera parte que la familia sea un agente de socialización de eso que nosotros estamos investigando, de ese hecho investigativo. Encontramos otros agentes que son los centros educativos. Tenemos entonces, las universidades, los institutos universitarios, quizás otro centro que va a ir dependiendo cómo se llame en los diferentes países en los cuales hoy, tenemos la fortuna que nos estén escuchando y que estén compartiendo con nosotros. ¿A través de qué? A través de realizaciones de diferentes jornadas, diferentes movimientos, quizás investigativos que se realicen, que se promuevan las investigaciones a todo nivel. También aparecen los grupos de amigos. Generalmente cuando estamos investigando, comentamos con alguien cercano a nosotros, alguien que
comparta ese nivel educativo donde estamos transitando en ese momento. Y entonces nos encontramos con ellos, tenemos conocimientos afines, podemos desarrollar potencialidades, podemos desarrollar habilidades, nos permite a nosotros que de repente nos den una retroinformación de lo que estamos haciendo y podemos inclusive mejorar la calidad de nuestras investigaciones. Y de esa manera nosotros estamos socializando esa investigación que estamos haciendo. Socializar es compartir, dar a conocer lo que estamos haciendo. ¿A través de qué? Bueno, a través de la familia, de estos centros educativos, de estos grupos de amigos que nos permiten estar juntos, que nos permiten compartir y ser cómplices muchas veces de nuestro arte investigativo. Y aparecen entonces los muy nombrados y conocidos medios de comunicación. Y bueno, aquí tenemos mucha tela que cortar, inclusive en este momento donde los medios de comunicación se han unido con las redes sociales y ahora existe un sinfín de formas de la cual nosotros debemos aprovechar para hacer la sociabilización. Hasta hace poco no nos atrevíamos a hacer lo que estamos haciendo en este momento, que a través de un encuentro virtual, que a través de una conversación bien agradable, bien amena, como la que está ocurriendo ahorita, haciendo uso de estos medios de comunicación y de las redes sociales, nos va permitiendo a nosotros ir formando e ir creando esa cultura investigativa que aún no tenemos enraizada, por lo menos en nuestro país. Sí conocemos, sí se está proyectando, últimamente hay muchos movimientos investigativos en el país, pero todavía le falta bastante fuerza. Encontramos entonces los medios de sociabilización de la investigación. Vamos entonces de la sociabilización a la socialización. Muchos escritores, muchos investigadores los llaman como sinónimos. Sin embargo, sociabilizar, ¿qué es? Relacionarse con otros, vivir en sociedad, hacerse sociable, comunicativo, conversador, dar a conocer a través de ese diálogo qué estamos haciendo. Pero la socialización nos lleva a insertarnos en el mundo social y que a través de esa inserción hagamos una transformación de la vida, una transformación del individuo en sociedad. Entonces debemos aprovechar nosotros para ir manejando entonces esta cultura investigativa, la cual nos lleva a que la sociabilización nos diga cómo hacerlo. Se hace a través de ¿qué? De los medios académicos, de las instituciones educativas a todo nivel, especialmente las universitarias, que es donde se hace el fuerte de las investigaciones, donde está la producción como tal. Tenemos también los elementos publicitarios. Hoy en día, bueno, existe muchísimo. Tenemos revistas, por supuesto, la prensa, siguen habiendo los medios impresos, pero llegamos a la reina que tenemos hoy en día, las redes sociales. Las redes sociales trata de unos sitios web donde en cuestiones de segundos nos encontramos conectados a nivel mundial, dando a conocer lo que queramos hacer conocer. Dentro de ellos tenemos unos muy famosos, unos que conocemos todos, el Facebook, el Twitter, tenemos los videos a través del YouTube o YouTube, como dicen otros,
tenemos el Instagram, que es como la herramienta que estamos estudiando ahorita. Y bueno, de este trabajo que estuve realizando, que estoy profundizando, encontré muchísimos medios de las redes sociales, inclusive que no son tan promovidos por allí y que están clasificados inclusive para la parte de la investigación.